Bien, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza, con Hernán Harris y, como les decía, se suman Javier Timerman de AdCap, fondos de inversión, y está Jorge Giacobbe. Gracias, Jorge, por venir. Ahora vamos a analizar la última encuesta de Jorge Giacobbe, que ha generado mucho ruido en el ambiente político y también en el gobierno. Javier, ¿querés un poquito descargar un poco lo que estaba planteando recién? Se mueve el riesgo país, se mueve un poquito el proceso de dolarización típico en la Argentina, tensiona las tasas de interés. ¿Qué está pasando detrás de eso? Que no dicen, hoy está la estabilidad totalmente garantizada, pero le va recortando márgenes de maniobra a la política económica. Bueno, el riesgo país, a mi juicio, tiene dos componentes. En este caso particular de lo que está pasando en Argentina, un poco es el contexto internacional. Estamos en un escenario de tasas altas en el mundo. Parece como que hay un tema estructural respecto a las tasas. La Reserva Federal no sabe bien cómo reaccionar ante esta situación. Estamos con tasas que no vemos desde hace más de 20 años. Y eso va a impactar en la Argentina. Pues, no es lineal. Pero claramente con un escenario de tasas altas en un país que necesita financiamiento, impacta. Eso por un lado. Por otro, tenés el tema de la incertidumbre política en Argentina. Incertidumbre política y también cierta incertidumbre sobre el camino que elige el gobierno para apuntalar su modelo económico. El gobierno dice: estamos transformando la Argentina, pero no quieren asumir ningún costo al respecto. Entonces, o sea, el discurso político es negacionista en cierto sentido, diciendo, bueno, los costos nosotros no hay. O sea, la manera que vos interpretaste las estadísticas que salieron hoy, ellos las interpretan de otra manera. Y bueno, y eso pone en juego qué va a pasar en las elecciones. Y la Argentina juega muy al límite. Nosotros estamos haciendo un proceso de transformación que debería durar entre 5 y 10 años. Y jugamos muy al límite respecto a la continuidad de ese modelo. Entonces... Ahora, el temor de los mercados es básicamente que si Milei no tiene garantizada la reelección el año que viene, puede haber un cambio drástico de la política económica. Es básicamente eso. Puede haber un cambio drástico de la política económica si gana alguna fuerza más populista, o puede haber un candidato, o sea, del medio, digamos, ese famoso candidato del medio, que no tenga la fortaleza para seguir implementando estas políticas. El mercado, o sea, va cambiando de opinión. No va a quedar así hasta el día de las elecciones. O sea, no nos olvidemos que en el 2023 el mercado primero apostó por Horacio, después por Patricia. Cuando Milei subía en las encuestas, caía el mercado. O sea, puede haber cambios. No, está bien, pero hoy es totalmente distinto. Hoy si la economía funciona, si Milei está fuerte en las encuestas, hoy es totalmente, el riesgo país se desploma. Ahora, la pregunta es: ¿qué están mirando? ¿Están mirando la actividad económica real? ¿Están mirando qué pasa con los sectores que marcan del empleo? O sea, claramente va a haber disrupciones laborales, etcétera. Entonces, lo que el mercado nos asusta por eso. El mercado se asusta por cómo la política interpreta esa situación y qué es lo que va a pasar. Hoy Toto Caputo pero también si, digamos, cuando la economía, la venta de autos estaba 40-50% anual, había recuperación del crédito, recuperación del poder adquisitivo, Milei mejoró en las encuestas y entró al año 2025, Pero más allá de la transformación de la Argentina, lo que están viendo es qué pasa. Claro. La economía no termina de arrancar después de la corrida del año pasado. Lo que a Wall Street o los inversores en general les preocupa es que este contexto económico impacte negativamente en las elecciones, porque Milei, ¿qué está planteando? Milei no está planteando, che, en los próximos 4 años vos vas a estar mejor. Nosotros creemos que vos vas a estar mejor de lo que estás ahora. Milei está planteando: ¿estás mejor hoy que estuviste hace 2 años? Y hoy esa pregunta, no sé, acá me gustaría escuchar lo que dice Jorge, pero hoy no queda tan claro que hay gente que no la está pasando bien. O sea, entonces
mientras la discusión política no sea sobre el futuro, donde creo que Milei es más fuerte, porque podría decir, che, estamos en el medio de esto, sigamos, esforcémonos, ya van a venir las inversiones, estamos discutiendo si esta transformación tiene costos políticos. Los tiene, y Wall Street le preocupa mucho eso, y el riesgo país va a ir moviéndose acorde. Lo sumo a Jorge Giacobbe. Jorge, ¿qué estás viendo, digamos, en este momento del gobierno? Que como dice Javier, está pasando lo que tiene que pasar, que es que un montón de gente decide ir de vuelta al traumatólogo. El traumatólogo son 48 sesiones de dolor, Maxi. Únicamente tenés premio al final si sobrevivís al dolor. Vamos por la sesión 33 y hay una parte que le tiemblan las piernas y otra vez quiere abandonar el tratamiento. Y digo otra vez porque ya abandonó el tratamiento cuando el traumatólogo era Mauricio Macri. En este momento, Milei tiene la misma imagen positiva que tenía Mauricio Macri para el equivalente de su gobierno y el comportamiento de su electorado es exactamente el mismo. Ponen un presidente liberal, lo discuten durante 2 años, lo refuerzan en elecciones de medio término y después le empiezan a soltar la mano. Y cuando le soltaste la mano demasiado, de repente te das cuenta de que es tarde, ¿no? A ver, veamos ahí alguna de las encuestas de imagen. Dale. Esta es tu encuesta, ¿no? Sí. ¿Qué estamos viendo? Imagen porque a mí me la tenés que dar en braille para verla desde esta. Ahí la imagen positiva de Javier Milei, ahí la tenemos en casi 34 puntos. Hay 8 de regular, Maxi, y hay 57 puntos de imagen negativa. Déjame hacer una aclaración. ¿Este 57% de imagen negativa ya decidió votarle en contra? No, de ninguna manera. Ya decidió votarle en contra el 45%, que es el mismo 45% que le votó en contra en la segunda vuelta del 23. De modo tal que no es que todo está en discusión. Las cosas están bastante parecidas a como arrancaron en el 2023. El 45% absolutamente en contra. No lo va a querer nunca, haga lo que haga y pase lo que pase y meta los goles que meta. Hay otro 35% que todavía lo sostiene. Es decir, conserva su base electoral. Claro. Y la pregunta es, ¿cuánto crece sobre esa base electoral? Y el tema es la otra parte, la que se sumó a Milei en la segunda vuelta, no porque lo haya elegido, sino porque había que optar entre Frankenstein y el hombre lobo. Esa parte de la población, que tiene más de 51 años preferentemente, que es mujer preferentemente, era lógico pensar, por su momento vital, que cuando la crisis se pusiera larga y profunda, le iban a temblar las piernas. Y entonces, vuelvo a algo muy importante que señalaba Javier con otro nivel de elegancia. Cuando vos vas al traumatólogo, estás en la sesión 33, te duele tanto que ya no se trata de si entendés o no entendés el plan, se trata de que no lo soportás. El traumatólogo en este caso te dice, ¿sabes qué? Sos un cobarde, el dolor no existe. Te están mintiendo, te están instalando en la cabeza que tenés un dolor que en realidad no lo tenés. Vos decís, wow, ¿qué es la desconexión absoluta. Esta comparativa que hizo mucho ruido? Porque hasta ahora la visión era, Milei puede tener 35 de base, hay otro, Aurelio dice está más cerca de 40, más o menos lo que tenía cuando fue a la elección del año pasado. Pero del otro lado hay una atomización, están todos peor. Pero vos mostraste esta encuesta tuya, sí, que generó mucho ruido. Porque generó mucho ruido porque se lo ve en paridad con Kicillof. Porque Kicillof este mes está algún punto arriba de Javier Milei en términos de imagen positiva y porque el mercado en particular, Maxi, es un conjunto de gente que atraviesa fases maníacas y depresivas dependiendo de los datos que aparezcan. El mes pasado no se armó este revuelo y Kicillof tenía 0,3 menos de imagen positiva. Fíjate que lo que cambió no es tanto, Kicillof no está creciendo, sino que Milei bajó unos puntos y eso produjo un revuelo solamente porque uno está arriba del otro. Que en términos estadísticos la diferencia tampoco es tanta. Perdóname, Jorge, si fueran las elecciones el domingo, ¿quién ganaría? Si fueran las elecciones el domingo tendríamos... Entre estos dos candidatos, ¿eh? Sí, con estos dos candidatos sí, tendríamos dos partes cercanas a 35 para arrancar una PASO o una general. Cuando lo vas descremando y pones a la gente en una situación de segunda vuelta, los dos asumen valores cercanos al 45%. Claro. Y tenemos 10 puntos, Pablo, 10 puntos que están en el negro absoluto conceptual, que yo agarro la base de datos, miro caso por caso y no me dan ningún indicio de a dónde los puedo asignar. Ahí se explica claro, lo que decía, claro, lo que sí, que se adelanta la dolarización, la sube el riesgo país, claro, claramente. Se mueve el escenario financiero, ¿no?
Pero claro, porque o sea, este escenario que plantea Jorge, que yo creo que es muy razonable de esperar que sea así, si hay elecciones el domingo. O sea, vos imaginate lo que significa eso para los inversores. Entonces, lamentablemente la oposición no ha propuesto, o sea, vos hoy no podés decir, si vos te tenés que sentar y decir, che, ¿cuál es el plan de la oposición? ¿Qué van a hacer? Es difícil saber qué tipo de gobierno tendría el peronismo hoy. Entonces, claramente eso va a crear... Si el plan es expropiaciones, default, cepo, y vas a tener una corrida... No te lo van a decir de esa manera, pero los inversores van a asumir que va a ser de esa manera. Entonces, ¿por qué te enojas cuando estás en esa situación donde va a haber turbulencia, la inflación tal vez suba un poco, el dólar, la gente empieza a dolarizarse? Entonces, lo que yo creo es que el gobierno ganó mucha credibilidad en general en la Argentina y en el mundo en su control y en su disciplina fiscal. Pero hoy el mundo, o sea, yo estoy convencido que si vos ibas a la gente en el evento este del Council of the Americas en el Alvear y decías, che, hoy tenemos superávit, no sé, de 1%, vos comprás que haya superávit de 0.2% y que eso se destine de alguna manera a mejorar la performance de la economía y todos firman. ¿Dónde y ese es un sector del establishment económico, digamos. Obviamente no, eso es representativo de la sociedad. A ver, quiero enganchar un poquito lo que dijo hoy Milei y metete, Pablo. Me parece que la discusión de fondo es si el gobierno tiene instrumentos para que esta economía se mueva más, ¿no? Porque cuando Menem en los primeros 3 años la economía crecía al 8-9%, nadie dudaba de que Menem iba a ser reelecto. Nadie dudaba que eso iba a ocurrir, ¿no? Es más, hizo la reforma de la Constitución para ser reelecto. Fue una tromba, digamos, porque era cantado. Lo que le pasó a Macri es que la economía se le derrumbó y se le disparó la inflación, se le disparó el tipo de cambio. El gobierno mantiene la estabilidad de la economía con la desinflación, pero hay señales de que efectivamente en el empleo, en el poder adquisitivo, en el freno del consumo masivo, en bienes durables, en la construcción, la situación no arranca después de lo que pasó el año pasado. Fíjense lo que decía Milei respecto al bolsillo, ¿no? de lo que vienen planteando algunos empresarios. Pero si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye trabajo, la tasa de desempleo debería ser 90%, porque no podría haber creado ni un solo empleo nuevo. Y yo miro y no da 90% la tasa de desempleo. Para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases? O que el progreso tecnológico destruye empleos. Por eso siempre es tan importante primero los datos. Los economistas argentinos y los periodistas, no sé quién odia más, si ellos odiando los datos o los zurdos al agua. No sé, es algo que todavía no pude resolver. Bueno, ¿a quién le habla Milei? Mirá, en primera medida le habla al 24% de la población que cree que la economía está mejorando y lo está sintiendo. Que es 6 puntos menos que los 30 que lo votaron en el 2023. Después en una de esas le está hablando otro 12% Maxi que dice que la economía está mejorando, pero no lo está sintiendo. Fíjate que en esta posición, estos todavía votarían a Milei, pero en esta posición hay tensión. Porque ¿cuánto tiempo te bancás vos de que a tus vecinos le vaya mejor y a vos no? ¿Cuánto tiempo te lo bancás? No le está hablando al 5% que dice que la economía está estancada y de ninguna manera le está hablando al 59% de la población argentina que cree que la economía está empeorando. Incluso aunque todavía estén queriendo votarlo, ahí estamos viendo los números. El punto es este. Cuando vos no reconoces lo que le pasa al otro, y además de no reconocerlo, en el intento de no reconocerlo, lo maltratás, rompes el lazo de confianza. Para el gobierno siempre fue muy importante, el gobierno fue presente en algún momento donde la economía recuperó, pero sobre todo fue expectativa. Vos decís que la expectativa se ha deteriorado, la expectativa de las cosas van a mejorar. La estabilidad de la que vos hablabas antes, a mi criterio, y yo no soy economista, te lo hablo desde la percepción, es una estabilidad relativa porque la gente está viviendo 0,5 peor que el mes pasado, Maxi. Es una estabilidad por la cual le pagaron electoralmente el año pasado al gobierno. Y ya está pago, Entonces, en realidad es un pequeño deslizarse lacónico hacia una situación peor. Eso es lo que está empujando mucha gente a poner un pie más allá de la frontera de dolor tolerable.
Ahora, si para noviembre del año que viene, ese 10% que tenemos en un lugar inescrutable, si para ese momento esa gente vive 0,5 mejor que el mes pasado hace 6 meses, no te digo 8%, te digo 0,5 mejor que el mes pasado durante 6 meses, yo te digo que la cosa tuerce para un lado claramente. Porque esa parte de la población le está diciendo, flaco, reaccioná, entendé que no doy más. Primero lo tenés que reconocer y después tenés que hacer el proceso para ver si me podés dar una mano. Ahora, perdón, a propósito de esto, y me parece que es importante traerlo a la discusión porque es una discusión que se está dando incluso al interior del gobierno. Por un lado vos tenés a Milei que dice, no, el plan es correcto, esto si lo dejamos funcionar va a redundar en resultados positivos. Hay otra parte, una parte del ala política e incluso gente en el Ministerio de Economía que dice, bueno, podemos empezar, un poco como decía Timerman recién, podemos empezar a aflojar un poquitito, no del todo, pero ¿se puede dar algún tipo de estímulo al consumo? Bueno, Milei te baja el pulgar. ¿Se puede dar algún beneficio para acá? No, Milei te baja el pulgar. Por eso, la pregunta que yo me hago y que les traslado es, en términos políticos, porque en definitiva el político quiere ganar las elecciones, al menos eso entiendo, ¿no habría que hacer algo, no debería, olvídate de la economía directamente, pero también en clave política, ¿no tendría que hacer algo un poco distinto? Porque cada vez más sectores, hoy Patricia Bullrich también lo reclamó, que la mejora de la economía, de la macro, no llega a la gente. Esto se está haciendo cada vez más grande, incluso dentro del gobierno. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno juega muy a fondo y muy al límite, ¿no? El gobierno dice, este es un plan que va a funcionar, este es un plan que necesita tiempo, este es un plan que está funcionando, que están viniendo las inversiones, que tiene indicadores macroeconómicos sanos, etcétera. La gente se va a dar cuenta, hoy lo dijo Caputo, no fue al evento porque estaba enfermo, pero dijo, los argentinos van a saber votar porque van a reconocer los avances que hubo, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a hacer. Entonces, después de la elección del año que viene, ahí sí se va a derrumbar el riesgo país. Bueno, van a entrar los dólares del colchón y ahí sí la economía va a arriesgado, pero de acá a octubre del año que viene hay un trecho elevado. Pero la gente tiene diferente tolerancia al riesgo. O sea, vos no podés jugar tan al límite porque los inversores se asustan, los individuos, nosotros somos inversores también, nos asustamos, etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno tiene el espacio para hacer política más, o sea, impulsar fiscalmente la economía con algunas medidas que, como dijo Jorge, vos no necesitas realmente, tenés que mejorar las expectativas de la gente con un impulso, creo yo. Te lo cambio, eso el gobierno diría, bueno, ahí están los keynesianos que me piden el tema fiscal. Los que están del lado del gobierno, los que son promarcados y creen que en lo fiscal no se puede hacer nada porque es el ancla del gobierno, no hay que tocar, le están diciendo, sé más laxo con la política monetaria, porque acá vos pusiste una política monetaria muy dura en la corrida del año pasado, seguís con un sistema de encajes muy elevado, seguís integrándolo con títulos públicos, es decir, gran parte del financiamiento del sistema bancario se lo lleva al sector público y no va al sector privado. Lo que parece es que el gobierno se da cuenta que lo que le pasa a esta economía es que le falta confianza. Entonces, la idea este año era monetizar la economía, comprar dólares, emitir pesos, que esos pesos circularan, que se pagaran salario, inversiones, que volvieran a depositarse, que se reactivara el crédito. Y se ha dado el gobierno cuenta de que, como no se recuperó la confianza, todo peso que esté dando vuelta se va en parte a la inflación y en parte puede volver con presiones cambiarias si se desanclan las expectativas del año que viene. Eso es básicamente el problema que tiene el gobierno. No tiene cómo meterle combustible a esta economía porque no hay confianza. Y cuando plantea, bueno, vamos a hacerlo con los dólares, bueno, pero los dólares no salen del colchón. Pero ese es el problema que hay. La confianza de la que vos mencionás, con esto termino, pero la confianza de la que vos mencionás de hacer algo en lo monetario y no en lo fiscal, eso pasó. Hubo momentos de política monetaria laxa y después, cuando empezó a dolarizarse un poco la economía, se asustaron, se dio vuelta y hoy tenemos una crisis crediticia, producto un poco de esa volatilidad de tasa, y por eso los bancos no prestan, etcétera, y tenemos esta crisis crediticia. Entonces, o sea, al gobierno le funcionó en su momento, claro, pero la corrida del año pasado le frenó absolutamente todo y no sabe cómo arrancar hacia adelante.